El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos a una edición más del Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. Y este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. La temática de hoy es la pobreza en México durante el siglo XX, y para ello invitamos a la doctora Guadalupe García Valderas para hablarnos al respecto. Para iniciar, les presento la cápsula de Lorena Alvarado. Pobreza en México, una transformación en la percepción a lo largo del tiempo. Este pasaje se basa en las investigaciones realizadas por María Dolores Lorenzo Río, una destacada investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, e información recuperada del periódico El Universal. La pobreza ha tenido un profundo impacto en la vida de millones de mexicanos a lo largo de diferentes épocas. Esta situación ha llevado a la privatización de necesidades básicas como una nutrición adecuada, viviendas dignas, educación completa y atención médica afectiva. Algunas personas se han visto atrapadas en ciclos de desnutrición, marginación, falta de educación, condiciones insalubres y enfermedades. María Dolores Lorenzo del Río, quien realiza las investigaciones en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha dedicado su labor al estudio de la pobreza en la Ciudad de México y las políticas sociales durante el periodo post-revolucionario. Su objetivo principal es comprender cómo ha cambiado la percepción de la pobreza a lo largo del tiempo en México. Según Lorenzo Río, la comprensión de la pobreza ha experimentado una evolución significativa a lo largo de las décadas. En el inicio del siglo XX, la pobreza solía atribuirse principalmente a causas individuales, como la supuesta incapacidad de las personas para generar recursos o la creencia de que algunas personas eran pobres porque así lo deseaban. Con el paso del tiempo se produjo un cambio en la manera en la que se aborda la pobreza. Se comenzó a entender que esta problemática no podía reducirse a causas individuales únicas, sino que estaba relacionada con una serie de factores complejos y multifacéticos. En otras palabras, mientras que en el siglo XIX se solía culpar a las personas pobres por su situación, en el siglo XX se desarrolló una comprensión más completa. Se reconoció que la pobreza estaba vinculada a un sistema económico que limitaba las oportunidades laborales debido a estigmas, valores morales y prejuicios arraigados en ciertas ideologías. Sin embargo, es importante destacar que ambas perspectivas coexistieron durante un tiempo. Mientras algunos se esforzaban por mejorar las condiciones de vida de las personas pobres a través de programas sociales y aumentos salariales, otros seguían argumentando que la pobreza era responsabilidad de los propios pobres o que debían conformarse con lo que tenían. Esta evolución en la percepción y el abordaje de la pobreza es esencial para comprender cómo ha cambiado nuestra visión de esta problemática en México a lo largo del siglo XX. Para el Baúl de Pesqueira, Lorena Alvarado. Muy buenas tardes, el día de hoy los acompaña Melissa Proaño y me tocó estar aquí platicando con nuestra invitada especial. Ella es Guadalupe García Valderas, es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora de tiempo completo en el área de formación metodológica y laboratorios de la carrera de Economía. Es coordinadora de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Ecatepec, Morelos, en el Estado de México, y ha participado en publicaciones individuales y con estudiantes del posgrado de urbanismo. Sus líneas de investigación son procesos socioterritoriales de escala urbana, vivienda, bienes públicos y suelo urbano. Agradecemos a la doctora darnos un momento de su tiempo para estar aquí en el Baúl de Pesqueira. Al contrario, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y pues no me queda más que darles las gracias y adelante. Antes que nada, me gustaría que nos explicara qué debemos entender por pobreza. Como bien mencionaste, una de mis líneas de investigación tiene que ver con pobreza urbana y la pobreza siempre ha sido definida bajo dos enfoques prácticamente, uno que tiene que ver con el nivel de ingresos, que ese es el que siempre tenemos como en mente. Si no tienes cierto nivel de ingresos, entonces caes en la categoría de pobreza o de pobreza extrema. Estos criterios los define Coneval. Y la otra es el tema de las capacidades, es decir, que si no tienes ciertas capacidades individuales para poder satisfacer tus necesidades, entonces caes en pobreza. Esos son, digamos que, los dos enfoques hegemónicos que hay cuando se aborda la pobreza.
Sin embargo, esta no puede ser entendida como una condición dada, como una situación estática, sino más bien implica un proceso a partir del cual la gente se empobrece o nos empobrecemos. Entonces, ¿cómo podríamos medir la pobreza? Ya mencionó, hay una que es desde el ingreso, está también la forma de vivir, y bien me decía, me acuerdo un maestro, que el ingreso se puede medir no desde lo que ganan, sino desde lo que gastan. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia entre el ingreso, la forma de vivir? ¿Cómo la medimos? Bueno, la propuesta que yo hago es que más que centrarnos en el nivel de ingresos es cómo gastamos ese ingreso, hasta dónde nos alcanza para satisfacer nuestras necesidades, pero que además esas necesidades tienen que ver con una manera de satisfacerlas bajo una determinada calidad de vida, que comentaba hace un momento con el doctor Mario César Islas, que no es lo mismo tener un ingreso alto y que eso sea igual a una buena calidad de vida. Ahí tendríamos que ver cómo es que la gente hace con ese nivel de ingresos para poder satisfacer sus necesidades, pero sobre todo enfocado en cuánto es lo que están gastando. Y ahora sí, desde la propuesta de su trabajo, ¿cómo medimos la pobreza desde un conjunto habitacional de interés social? Mira, lo que yo estuve investigando y que ya llevo un tiempo investigando, está relacionado con o surge a partir de entender que la pobreza se expresa territorialmente y que cuando nosotros hablamos de pobreza, lo primero que viene a nuestra cabeza es una casa de cartón, el tener un piso de tierra, cosas por el estilo. Eso es lo que viene en nuestra cabeza, en nuestro imaginario. Pero que esta se expresa de distintas formas y que no necesariamente porque vivas en una vivienda de interés social que tiene un piso de cerámica, va a cambiar tu condición de pobreza, ¿no? Al contrario. Y que además, en el tipo de vivienda de interés social en la que yo me centro, es aquella que se produce bajo un nuevo esquema de política de vivienda, una política de vivienda que viene marcada por Banco Mundial, principalmente, en el que se permite que el desarrollador inmobiliario, como así lo llaman, sea quien determine las características y las dimensiones de la vivienda, así como la localización, que ese es un punto importante. Entonces, cuando nosotros revisamos este tipo de conjuntos de interés social que se vienen produciendo por ahí del 2000 a la fecha, estos se van a localizar principalmente en las periferias. Entonces, al localizarse en las periferias, las distancias que la gente tiene que recorrer para ir a sus lugares de trabajo o lugares de estudio o en búsqueda de servicios especializados son enormes, sobre todo para los casos que yo he investigado, que es en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que la verdad es una jungla. La gente tarda entre 2-3 horas de ida y 2-3 horas de regreso. El problema no nada más es el tiempo, sino la cantidad de su ingreso que tienen que destinar al transporte, que es alrededor de 1/3 de sus ingresos lo que se les va en transporte. Eso por un lado. Por otro lado, hay quienes deciden abandonar su vivienda, ¿no? Dicen, estoy tan lejos que nada más la voy a ocupar los fines de semana, y entonces tienen que asumir el gasto de pagar esa vivienda, ese crédito que adquirieron, y por otro lado seguir pagando una renta. Entonces eso implica mayores gastos y una menor calidad de vida para las personas que se encuentran en esta situación. Ahorita mencionaba que la vivienda debe tener ciertas características, aparte de localizarse en la periferia. ¿Cuáles serían esas características? Esas características son viviendas que tienen dimensiones de alrededor de desde 35 hasta 40 metros cuadrados. Si tú dices para una sola persona, pues bueno, quizás está en un espacio relativamente decente. Pero si estamos hablando de familias que están integradas de alrededor de 4 personas en promedio en México, pues esas dimensiones son insuficientes. La otra es que no cuentan con sistemas de transporte masivo, eficientes y baratos. Entonces utilizan alrededor de 3 transportes diferentes para poder llegar a sus destinos. La otra situación es que tampoco cuentan con equipamiento. Sí hay equipamientos de educación, pero en el nivel básico. Si la gente se quiere ir a estudiar un nivel superior, pues lo tiene que hacer en otro lugar, porque no lo hay cerca de donde están estos conjuntos. Si necesitan servicios especializados de salud, también se tienen que desplazar. Entonces, carecen de esos elementos y adicional, el tema del agua. Como son conjuntos tan grandes, con tanta población que llega a habitarlos,
el agua llega a un punto en que es insuficiente. En la mayoría de los casos, cuando les venden la casa, les dicen, nosotros les garantizamos que va a haber agua porque hay pozos, etc. Y adicional a eso, los materiales de la vivienda. A mí me tocó en uno de los conjuntos en los que en alguna ocasión apliqué encuestas y que la encuesta se terminó tornando en una entrevista. Mi pregunta que les hacía era, ¿cuenta con cisterna? Yo ingenuamente. Y entonces la gente me dice, no tenemos cisterna porque no está permitido, porque eso dañaría la estructura de la casa. Es más, no contamos siquiera con tinacos, porque la casa no resiste el peso del tinaco, para darse una idea más o menos de cuáles son las características de estas viviendas. Entonces, no es que por vivir ahí, o no es que la vivienda como tal sea lo que te vuelva pobre, sino las condiciones en las que se habita. Y las que te condicionan a vivir. Así es lo que te lleva a empobrecerte. Entonces, para mí es fundamental que más allá de investigar la pobreza en términos de los niveles de ingreso, se le analice como un proceso, o sea, todo el proceso que implica para que la gente llegue a esa condición en la que su ingreso sea uno, pero su calidad de vida sea otra. Buenísimo, qué buenísimo comentarios. Vamos a hacer, si le parece, doctora, una breve pausa y continuamos. Claro que sí. Activen la campanita de notificaciones en redes sociales para que les avise de este y más episodios del Baúl de Pesqueira. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. A continuación, la siguiente cápsula está a cargo de María José Alday y lleva por título La lucha contra la pobreza en México durante el siglo XX. El siglo XX fue un periodo de profundos cambios y desafíos para México en su lucha contra la pobreza. Durante este tiempo, el país experimentó transformaciones políticas, económicas y sociales que tuvieron un impacto significativo en las condiciones de la vida de la población. A principios del siglo XX, México era un país predominantemente agrario, con una población mayoritariamente rural. La desigualdad de las tierras y los recursos era una característica destacada de la sociedad mexicana, con grandes terratenientes controlando vastas extensiones de tierra, mientras la mayoría de la población vivía en la pobreza. La falta de acceso a la educación y servicios de salud era generalizada, y las oportunidades económicas eran limitadas para la mayoría. La Revolución Mexicana, que estalló en 1910, buscaba cambiar esta realidad. Uno de sus objetivos era la reforma agraria para redistribuir la tierra de grandes terratenientes a campesinos sin tierra. Si bien, bajo esta reforma, se buscaba mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, su implementación fue compleja y se enfrentó a desafíos considerables. A pesar de esto, sentó las bases para los futuros esfuerzos en la lucha contra la pobreza en México. A lo largo del siglo XX, México experimentó una gran industrialización y una creciente urbanización. La expansión de la infraestructura, como la construcción de carreteras y represas, impulsó el desarrollo económico y creó empleos en las diversas regiones del país. Sin embargo, este proceso también conllevó a la migración interna hacia las ciudades, donde se centraron los problemas como la falta de vivienda, la falta de servicios, lo que contribuyó a la persistencia de la pobreza en las áreas urbanas. A medida que iba avanzando el siglo, el gobierno mexicano implementó una serie de programas sociales destinados a combatir la pobreza. Estos programas incluyeron inversiones en la educación, en la salud, en la vivienda y seguridad social. Además, México experimentó un crecimiento económico en varias décadas, especialmente durante el periodo conocido como el Milagro Mexicano, en las décadas de 1950 y 60. Sin embargo, este crecimiento económico no siempre se tradujo en una reducción significativa de la desigualdad y la pobreza, ya que persistían las brechas importantes. El siglo XX dejó un legado mixto en la lucha contra la pobreza en México. Es decir, si bien se lograron avances significativos en términos de infraestructura, educación, servicios de salud, la desigualdad económica y la pobreza persistieron en muchas partes del país. El siglo XX presenta nuevos desafíos y oportunidades, con un enfoque renovado para la inclusión social, la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Para el Baúl de Pesqueira, María José Alday Villa. Muy bien, regresando con la doctora Guadalupe García con el tema la pobreza en México durante el siglo XX. Estábamos hablando precisamente de la lejanía, de la vivienda, las condiciones a las que se les obliga a vivir. ¿Este tipo de vivienda representa un estatus social? Bueno, justamente porque digamos que en el imaginario para la gente sí representa subir, ¿no? Tener cierto estatus, tener tu propia vivienda, y que es de lo que se han valido también las inmobiliarias para venderte una casa, para que ya no vivas con la suegra, para que ya no tengas que estar rentando. Entonces nosotros te damos esta posibilidad
de adquirir este tipo de vivienda, no importando la lejanía, no importando la falta de servicios, no importando la falta de equipamiento. O sea, finalmente va a ser tu casa. ¿Pero a qué costo? Que esa es la pregunta, ¿no? ¿A qué costo? Y que justamente esa idea de mejorar tu estatus social es lo que te lleva a adquirir ese tipo de vivienda. Y entonces, bajo los parámetros de Coneval, que es quien se encarga de medir la pobreza en nuestro país, dice, ¿tienes casa? Sí. ¿Tiene suelo de cerámica? Sí. ¿Tiene agua entubada? Sí. Y siempre les digo así en las conversaciones que luego tengo en algunos congresos, pues sí tienen agua entubada, pero cuando le abres a la llave, no sale. Y esas partes o esas cuestiones de tipo cualitativas quedan fuera de la medición, quedan totalmente fuera. Fíjese, y curiosamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos evaluar la vivienda desde su equipamiento? ¿También se es pobre según el contenido que tenga? Según el contenido, pero sobre todo o sea, que ese contenido permita satisfacer las necesidades, o sea, permita tener una buena calidad de vida, que repito, tener esa casa alejada, sin equipamiento, sin servicios, con un montón de carencias, pues en realidad no es una buena calidad de vida, claro, ¿no? Entonces deja mucho que desear. Y este tema ha sido tratado así ya desde hace un buen rato, porque cuando empieza a surgir este tipo de vivienda, todos los académicos saltamos, ¿no? A decir, no es posible que la estén permitiendo, está muy alejada, ya está empezando a presentar problemáticas, pero no se hizo caso, ¿no? Porque son pues cuestiones de tipo política y entonces permiten que sigan creciendo y creciendo y creciendo. De hecho, es una problemática aquí en Hermosillo, que hay tantas casas abandonadas precisamente por la lejanía que se da este fenómeno que es invadir y aparte que siguen creciendo. O sea, es ese fraccionamiento que está tan alejado y aún así hay otro más alejado. Es una problemática que vivimos actualmente aquí en Hermosillo. Y de hecho, esto me lleva a mi siguiente pregunta y yo creo que hasta ya me la respondí. ¿Cuál sería la pertinencia de esta investigación y qué es lo que nos aporta? Justamente evidenciar esto, Claro. ¿no? O sea, hacer evidente, porque además, cuando tú le preguntas a las personas, ¿te consideras pobre? Van a responder que sí. Lo primero que responden, lo primero que la gente responde es no, porque yo siempre estoy buscando un distanciamiento del pobre. ¿Por qué? Porque sobre el pobre pesa toda una estigmatización. Claro. ¿Qué características tiene el pobre? Tienden incluso a ser delincuentes, ¿no? O sea, hay esas etiquetas y entonces la población lo que busca justamente es hacer ese distanciamiento, aunque también sean pobres. Y esto conlleva a que entonces la población se fragmenta y al no reconocerse como pobre, no hace absolutamente nada por transformar esa condición. Entonces, yo no soy pobre, no es mi problema, y entonces que los demás lo resuelvan sin darse cuenta que él también está en esa condición. Así es. No todos somos pobres en las mismas situaciones o en las mismas cosas, ¿no? Porque yo creo que esto de los servicios del agua principalmente, y aquí en nuestra ciudad, es algo que es debatible, y ahora más cuando entra el verano, que a ciertas colonias nos llega. Hay incluso que cierran avenidas, bulevares, porque no tenemos el servicio del agua. Así es. Entonces yo creo que de entre todos los servicios ese sería el principal, aparte de la luz, el drenaje, o cuando se rentan los drenajes, que en ciertas colonias, porque aquí en Hermosillo es muy característico que un bulevar separa a una colonia que es de un nivel más bajo que otra que es de uno muy altísimo. De hecho, hace unos días publicaron un meme de la Torre de Hermosillo, de que se ve reflejada la otra parte de una colonia que es de un estatus socioeconómico más bajo, siendo que donde está el lado de la torre es un poquito, entre comillas, más alto. Entonces, claro, se deja ver todo esto y todo lo que menciona. Continuando, y me gustaría recalcar en esto que estábamos hablando ahorita sobre los servicios públicos y en específicamente lo que es la luz y el agua. Aquí en Hermosillo hay colonias que no les llega el agua por la lejanía, pero hay otras sobre la luz, que ahora en verano, que es cuando más se usa el aire acondicionado, la tensión de la electricidad no es suficiente para estas colonias. ¿Cómo entra este tipo de servicios en la medición de la pobreza? Bueno, pues ni siquiera se toma en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque te repito, llegan y te preguntan, ¿cuentas con agua entubada? Y dices sí, ¿no? ¿Por qué? Porque te están haciendo una pregunta muy concreta. ¿Cuenta con servicio de luz? Claro,
pero no se analiza la parte cualitativa de esos servicios. Y la otra situación que se presenta es que dices, bueno, ya compré la casa, estoy ahí, hay problemas, ¿no? Del tipo de la luz, del agua, de las inundaciones, de los baches que se van haciendo al interior de los conjuntos habitacionales. Y dices, bueno, voy y reclamo ¿a quién? Le puedo ir a reclamar al municipio, el municipio se lava las manos y dice, hable con su inmobiliaria. Y vas con la inmobiliaria y dice la inmobiliaria, yo ya le entregué al municipio. Exacto. Entonces, no hay quien te resuelva esa situación. Si en el mejor de los casos el fraccionamiento ya fue registrado en el municipio dentro del plan de desarrollo urbano, si ya se le tiene reconocido, entonces pues igual el municipio te tendrá que dar alguna respuesta. Pero yo he sabido de casos, por ejemplo, en fraccionamientos en Toluca, donde ni siquiera los tienen contemplados en el plan de desarrollo urbano. O sea, no tienen un registro el gobierno municipal de esos fraccionamientos y dicen, pues yo no te puedo resolver porque para mí aquí no existes. Y sabe que es algo muy curioso porque inclusive, y pasó cuando yo compré casa, que el servicio de basura no pasaba. Ah, también. No pasaba. ¿Qué fue lo que la constructora en este caso solucionó? Rentar un contenedor, pero mismo contenedor no salía de ahí. De ahí. Y entonces se queda ahí estancado. O sea, no hay quien te dé respuesta por esas problemáticas. Además te dicen, yo ya te entregué la casa. Ya no es mi problema. Ya no es mi problema. Así es. Hombre, fuertísimo. Sí, así es. Muy difícil de solucionar esa situación. Interesantísimo y buenísima, de hecho, lo que es esta entrevista. Nos gustaría dejarle la puerta abierta para seguir hablando de esto en otra ocasión, ya con otros temas más específicos, claro, porque que sí, creo que gusto. Es algo que a todos nos sucede, nos sentimos identificados de alguna manera y por supuesto hay que hacerlo visible, como mencionaba. Gracias, sí, claro que sí, con todo gusto. Si más adelante se puede abrir otro espacio para platicar a detalle sobre algún tema específico, yo con todo gusto estaría aquí. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo por el día de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a Gonzalo Olivera en la operación técnica y a nuestro equipo de producción que colaboran en la realización de este programa. No olviden suscribirse en todas las redes sociales del Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Ana Graciela Figueroa Valencia y hasta el siguiente episodio. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.